El juez, como lo diremos dentro de un momento, normalmente es muy cuestionado por una razón muy sencilla. El juez resuelve controversias y las controversias implican partes que están convencidas que tienen la razón, y como los jueces no pueden declarar empates, no hay tiempo extraordinario, no hay penaltis, sino que tienen que resolver a favor de uno, pues tendrán siempre, en principio, pero esto ocurre muy a menudo, la crítica de quienes han tenido una sentencia desfavorable. Y por ello, el Poder Judicial Federal, que está integrado por funcionarios independientes, autónomos, que son ministros de la Corte, que actúan colegiadamente, magistrados de circuito, que actúan en tribunales colegiados también en esa forma, magistrados de tribunales unitarios, jueces de distrito, pues todos ellos con gran independencia están dando la imagen del Poder Judicial de la Federación, y no debemos sorprendernos que cuando alguien hace encuestas, esas encuestas no sean muy favorecedoras de quienes imparten justicia. Pero ese es un fenómeno internacional. En todas partes ocurre lo mismo porque el fenómeno se reproduce. Sin embargo, en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha encontrado fórmulas de presentar a toda la sociedad mexicana aspectos que le ayuden a tener un mayor equilibrio en sus juicios. Naturalmente, son iniciativas que están dirigidas a seres humanos libres. Nadie está obligado a ver el canal judicial, pero existiendo el canal judicial, transmitiéndose en vivo las sesiones del Pleno de la Suprema Corte, las sesiones de importancia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues al menos da la oportunidad a quienes tengan interés en darse cuenta cómo se van a resolver los asuntos con un vivo testimonio de transparencia. Tiene la publicación de la revista Compromiso, tiene una importantísima obra editorial. Una de las principales editoras de libros jurídicos es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahí es donde aparecen 45 casas de la cultura jurídica que, por lo que conozco internacionalmente, solo se da en México. Casas de la cultura jurídica que buscan realmente promover lo que es la imagen del Poder Judicial de la Federación, y con una gran generosidad el dar todos los elementos de la casa para que especialmente los estudiantes de Derecho tengan posibilidades de seguir lo que es esa serie de publicaciones, muchas de ellas precisamente dirigidas a quienes están preparando en la ciencia del derecho, acudir a sus eventos, a las conferencias, videoconferencias, en fin, a toda esta actividad que se realiza con el propósito de dar a la sociedad mexicana la justicia a que tiene derecho, y dar a conocer todo lo que se hace para que se vea que efectivamente se realiza un gran esfuerzo para conseguir esos propósitos. Y parte de ello es la ética judicial. Dice el título de la conferencia: la ética judicial al servicio de México. ¿Y por qué? Podríamos preguntarnos, hoy se pone el acento en la ética judicial. Yo ingresé a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año de 1960, pero además, como algunos de los presentes saben, mi padre fue ministro de la Suprema Corte de Justicia y fue por muchos años magistrado del Tribunal Fiscal de la Federación. Estuvo realmente involucrado por mucho tiempo en la impartición de justicia. Tuvo una experiencia fugaz de senador de la República. Incluso hay una anécdota que se cuenta en su semblanza, en que estando en principio como ministro de la Corte, él, que era un hombre bohemio, iba mucho a una cantina, y cuando entró a la Suprema Corte
dejó de ir a la cantina. Se lo encontró un día el dueño y le dijo: lo estamos extrañando en la cantina, ¿por qué no está usted acudiendo? Y entonces mi padre le dijo: mire, no sé si usted sepa, pero me designaron ministro de la Suprema Corte, y por respeto a la Suprema Corte decidí ya no acudir a la cantina. Bueno, pues vinieron ciertas circunstancias de tipo político que lo llevaron a renunciar a la Suprema Corte de Justicia y ser candidato por el estado de Jalisco a la senaduría de la República. Y como en aquella época ser postulado por algún partido político era garantía de que iba uno a obtener el triunfo, así lo obtuvo. Y empezó en sus funciones de senador, pero siguió sin ir a la cantina. Se encuentra nuevamente al dueño y él le dice: oiga, lo seguimos extrañando, y además ya me enteré que usted ya no está en la Suprema Corte, y entonces pues no veo por qué usted no ha regresado. Entonces él le dijo: mire usted, reiteré mi decisión de no ir a la cantina por respeto a la cantina. Bueno, esto revelará la visión que él tenía un poco de la política. Tenemos que reconocer que eran otros tiempos, que hoy vivimos ya ciertos principios de democracia, y seguramente si seguimos en esta línea, esa democracia se irá perfeccionando. Todo esto me lleva a compartirles que mi padre, como magistrado del Tribunal Fiscal de la Federación y magistrado fundador en el año de 1937, ni yo como secretario de Estudio y Cuenta, ni yo como magistrado del Tribunal Fiscal durante 13 años, ni yo como ministro de la Suprema Corte de Justicia hasta 1994-95, oímos hablar de ética judicial. Algunos de los presentes aún tuvieron ya su vivencia de formar parte del Poder Judicial de la Federación en aquellos años que no se hablaba de ética judicial. Y sin embargo, ¿qué era lo que sucedía? Que en la sociedad de aquella época, primero, había una gran integridad familiar. Los números de divorcio eran muy bajos. En la familia había una gran preocupación por inculcar valores y principios, y se daba de manera espontánea el cumplimiento del deber. Entraba uno a trabajar en el Poder Judicial de la Federación y como que salía sobrando decir: ustedes tienen que cumplir con determinados principios y virtudes de la ética. Era algo que se daba, que uno veía en la conducta de ministros, magistrados y jueces, y sabía uno que tenía que cumplir con su deber como una derivación de lo que había sido la ética que había uno recibido en la familia y en la escuela. Pero hoy vivimos un mundo con un gran pluralismo. Hoy vivimos el cuestionamiento de principios que en otra época eran reconocidos como valederos. Y esto explica que allá a fines del siglo XX, por 1997-98, empezó a hablarse de la ética judicial, y no solamente en México, sino más bien en organismos internacionales, específicamente en la Cumbre Iberoamericana de Ética Judicial, Cumbre Judicial Iberoamericana, que crea la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial. Empieza a ponerse el acento en la importancia de que se difunda la ética judicial, en la importancia de que en las distintas naciones se vayan realizando los códigos de ética que aterricen según las condiciones de cada país. Esto sobre todo sucede en la presidencia de la Suprema Corte del ministro Góngora Pimentel. Cuando en el año de 2003 tengo yo el gran honor de ocupar ese cargo, me encuentro con compromisos internacionales de México de
realizar un código de ética del Poder Judicial de la Federación. Simultáneamente había la preocupación de que en lugar de que los distintos impartidores de justicia del sistema mexicano estuviéramos enfrentados, lo que era desgraciadamente el fenómeno que se producía. Los malos son los de los tribunales locales, los malos son los de tribunales de lo contencioso administrativo, los buenos son los del Poder Judicial Federal. Pero en esos organismos se decía al revés. ¿Cómo es posible que hayan otorgado amparo contra esta magnífica sentencia que habíamos dictado en el Tribunal Superior? Había un enfrentamiento entre como quienes, yo dije varias ocasiones, debían darse cuenta que íbamos en el mismo barco y que peleándonos nosotros íbamos a llevar a naufragar al barco. Entonces, en forma paralela a esta preocupación por la ética judicial, se va dando la preocupación por conseguir el acercamiento entre todos los impartidores de justicia. Y se tiene una primera reunión, probablemente en el año de 2005, en que se tiene una reunión en Juica, Querétaro, y ahí hay toda una serie de conclusiones que llevan fundamentalmente a decir: debemos ver cómo nos unimos, cómo sumamos esfuerzos y cómo tratamos realmente de conseguir que ese barco navegue exitosamente. Esto va a culminar en el año de 2007, estando ya en la presidencia de la Corte don Guillermo Ortiz Mayagoitia, en que se crea la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Y digo esto porque de este organismo va a surgir también la necesidad de hablar de ética judicial. Se crea el Código de Ética Judicial de los Impartidores de Justicia de México, que por sus distintas reformas hoy es el Código Nacional de Ética Judicial. Existe incluso una Comisión Nacional de Ética Judicial integrada por el presidente de la Suprema Corte, que es quien la preside, por un magistrado de los tribunales y órganos de impartición de justicia de todos los estados de la República, por una persona que represente a los académicos, por una persona que representa a los abogados y por un representante del Poder Judicial Federal. Y esta Comisión Nacional de Ética, pues de algún modo está vigilante de que se cumplan los principios de los códigos de ética. Hoy ya un gran número de tribunales superiores de justicia, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, tienen sus códigos de ética, y se va viendo que esto es algo necesario dentro de la vida moderna. Y en ese contexto es donde quiero yo situarme, para que cada uno de ustedes se interrogue, porque es muy cómodo hablar de la ética judicial considerándola como una especie de disciplina filosófica completamente lejana a los seres humanos. Si de algo me he preocupado en el instituto es de hacer ver que, si bien la ética es una disciplina filosófica, y en ese sentido una ética especializada como sería la ética judicial también va a estar integrada por una serie de normas, por una serie de preceptos, sin embargo, si se quedan ahí, no sirven absolutamente para nada. Cuando hay ética, estamos ante una disciplina filosófica de carácter práctico. Eso debe reflejarse en conductas humanas. Y entonces, como que habría que reflexionar en qué tiene que ver la ética judicial con la situación en la que yo hoy me encuentro. Desde luego advierto y agradezco la presencia de quienes laboran directamente en la impartición de justicia mexicana, porque es evidente que ellos tienen como uno de sus motivos de actuación el actuar con rectitud,
y entonces tienen que estar vinculados con la ética judicial, y algo les tiene que decir la ética judicial. Probablemente por algunos comentarios que escuché en algunos momentos, entre ustedes hay personal profesional y administrativo de apoyo de jueces y magistrados, y entonces también tendrán que dimensionar la ética judicial en razón de estos cargos de apoyo que están desempeñando. No dudo, al observar sobre todo la presencia de muchos jóvenes que tenemos estudiantes de Derecho, que dentro de las perspectivas de lo que será su vida profesional, tienen que darse cuenta que necesariamente van a estar vinculados con la impartición de justicia, ya sea a través de su incorporación a un órgano que tiene esas funciones, a través de su incorporación a un despacho que va a llevar asuntos al sistema de impartición de justicia, a través de una universidad en la que van a impartir clases o van a realizar investigación jurídica. Tienen que ver con la ética judicial. Y ahí es donde yo diría, bueno, es importante hacer un recorrido y reflexionar si existe sustento para que hoy todo esto exista. ¿Qué tiene que ver que existe un código de ética? Y yo me adelantaría al sostener que hoy la ética judicial, su promoción y su difusión son imprescindibles. Y en esta charla trataré de demostrar. Bueno, vamos a seguir distintas etapas. En una primera etapa vamos a contemplar brevemente lo que es el personaje central en la impartición de justicia, que es el juez, en sentido genérico. Un ministro de la Corte es juez, un juez de distrito es juez, un juez de paz es juez, es decir, quienes tienen que decir el derecho, quienes tienen que determinar lo suyo de cada quien, quienes tienen, conforme al orden jurídico existente, definir controversias. Entonces, algo tenemos que decir sobre ese personaje central y alrededor de él, por quienes lo auxilian profesional y administrativamente. Segundo lugar, ¿qué es la ética judicial? Daremos algunos conceptos que nos ayuden a entender qué es la ética judicial. Tercero, ¿es necesaria la ética judicial? Yo sé que algunos de ustedes lo ponen en duda, y espero que sea porque sienten que cumplen normalmente con la ética judicial y por lo mismo no es necesario que se los estén recordando, y que no sea porque ni siquiera quieren oír hablar de ética judicial, pues para que no tengan inquietudes de conciencia. ¿Por qué es necesaria la ética judicial? El cuarto punto que trataremos, cómo la ética no se impone coactivamente a la manera de una norma jurídica, sino que la ética debe realizarse por convencimiento, y por un convencimiento que aún nos lleve a actuar apasionadamente en la línea y en las directrices que nos señalan. En quinto lugar, diremos algo de la transparencia, que es un tema íntimamente vinculado con la ética. Que todos sepan lo que estoy haciendo, que sepan cómo lo estoy haciendo, y que tenga yo incluso el riesgo de la crítica social cuando yo esté actuando indebidamente. Tendremos que decir algo también de que todo esto responde a una filosofía humanista. El centro de todas estas consideraciones es la persona humana. Hoy se habla mucho de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, y qué bueno que se hable de esto, porque esa es la más clara demostración de esa filosofía humanista. La organización social, la organización jurídica, la organización política, la organización económica, todo lo que tiene que ver con el mundo cultural, tiene como centro a la persona humana. Debe buscarse el desarrollo de la persona humana, y esto
es hacer una abstracción, porque al hablar de persona humana tenemos que referirnos a las personas humanas que se dan aquí y ahora, a personas humanas concretas y específicas, porque si hay algo propio de la persona humana es la individualidad. Un individuo es un ser humano concreto y específico, idéntico a sí mismo y diferente a los demás. En este salón, donde hay aproximadamente 110 personas, somos 110 individuos. Claramente observamos diferencia de sexos, pero si observamos con mayor detalle, entre los que pertenecen al sexo masculino y quienes pertenecen al femenino, hay clarísimas diferencias que están distinguiéndonos a unos de otros, y eso está en la filosofía humanista. Y el último punto que pienso tocar es el relacionado con otros obligados por la ética judicial que no realizan funciones jurisdiccionales. Pues tratemos de entrar en materia. El primer aspecto, el juez. ¿Qué es más importante? ¿La transformación de las estructuras sociopolíticas, económicas, culturales, o la transformación de los seres humanos? En principio yo me atrevería a compartir con ustedes mi punto de vista. Pienso que las dos cuestiones son de importancia, pero lo prioritario es la transformación de los seres humanos, porque pueden hacerse maravillosas leyes, pueden tenerse organizaciones teóricamente muy bien diseñadas, pero para que esto opere tiene que haber seres humanos que tengan la transformación personal para dar eficacia a estos cambios institucionales, cambios estructurales. Cambios estructurales sin cambios humanos son efímeros y demagógicos. Los genuinos cambios deben partir de los cambios humanos, y estos son los que darán eficacia a los cambios institucionales. Y en esa línea es donde tenemos que ver que maravillosas leyes en materia jurisdiccional, si no cuentan con los jueces idóneos, pues no van a conseguir sus objetivos. Hoy se habla mucho de la gran transformación al introducir juicios orales. Si esos juicios orales no tienen como presupuesto la sólida preparación en una policía ministerial, en una policía judicial, o en las policías judiciales que tienen que tener una preparación adecuada para que realicen las investigaciones idóneas para encontrar la verdad en torno a la comisión de los delitos, pues esto no va a funcionar, y vamos a tener en las calles a muchos delincuentes que tendrán que ser puestos en libertad, principalmente sobre la base del principio de presunción de inocencia, y que eso se demostrará fácilmente en los juicios orales. Y ahí es donde yo experimento cierta preocupación, porque así como veo con mucho gusto que en las universidades ya se está afrontando el problema y se tienen incluso salas que tratan de ser salas para juicios orales, y se va preparando a los alumnos en esa línea de que puedan después argumentar y convencer al juez o a la juez, pues no veo que en las policías judiciales se esté realizando un trabajo tan serio que verdaderamente se tenga una investigación científica en relación con los delitos que se cometan, y que lleve a aportar a los jueces los elementos idóneos para que realmente la justicia se aplique y ni los culpables anden sueltos ni los inocentes sean encerrados. Figura fundamental en esto es el juez. ¿Qué características, qué atributos debe tener un juez para considerarlo como juez bueno? Y en ello voy a recurrir a una explicación que da mi antecesor en el instituto, que fue mi compañero como secretario de Estudio y Cuenta, que fue mi compañero como ministro de la Suprema Corte, y que hace aproximadamente 3 semanas recibió en Buenos Aires, en la Cumbre Judicial Iberoamericana, el premio al mérito judicial, que obtuvo tanto en su proyección nacional por decisión de la Comisión Nacional de Ética Judicial, como
en el ámbito iberoamericano por decisión de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial. Don Juan de Romero, un juez ejemplar indiscutiblemente, y él, que antes de ser licenciado en Derecho fue maestro normalista, tiene la gran ventaja que explica con una gran claridad y sencillez sus conceptos. Y él dice que un juez puede ser representado con dos grandes columnas que tengan en la parte superior un elemento con el que culminen y un sustento en la parte inferior. Vocación a la judicatura, el sustento. La preparación profesional, una de las columnas. La actuación ética, otra de las columnas. En la parte superior, los principios básicos de la ética judicial, que en nuestro sistema jurídico están en la propia Constitución cuando se habla de los principios que deben regir la carrera judicial. Cómo se debe formar a los jueces, cómo se debe seleccionar a los jueces para adscribirlos a tal o cual sitio, etcétera, etcétera. Y ahí aparecerán, por una parte, esos principios de independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia. Y que esto es apreciado por cualquier persona que forma parte de la sociedad. Alguien podrá admitir que una cualidad de una persona que va a decidir controversias es ser dependiente, estar esperando que alguien llegue a decirle cómo debe resolver el caso, que esté esperando tener él alguna ganancia, alguna ventaja, haciéndole caso a alguien que llega a decirle usted debe resolver en este sentido. De ninguna manera. Yo creo que existe la sensibilidad social de decir un juez que no sea independiente pues tiene que cambiar de actividad. Segundo, imparcialidad. Podemos admitir un juez que se incline a favor de una de las partes, que ya le esté dando la razón. La justicia de la Unión ampara y protege a fulano sin haber estudiado el asunto, y que después ya nada más le llene para ver cómo llega finalmente al fin de la película que ya previamente ha diseñado. No, un juez debe ser imparcial, no inclinarse a favor de ninguna de las partes, sino decidir de acuerdo con el análisis y estudio que va a ir realizando de cada uno de los asuntos que lleguen a su conocimiento. Objetividad. Algunos dicen nunca es posible la objetividad en los jueces porque son sujetos, y entonces siempre habrá una apreciación de su subjetividad. Creo que no es así. Hay desde luego causas de impedimento señaladas en la ley que obligan a que el juez deje de conocer cuando esté en alguno de los supuestos especificados. Alguna persona decía: yo puedo juzgar a mi madre y lo hago con absoluta objetividad, y si considero que ella es la que tiene que obtener una sentencia desfavorable, dictaré la sentencia desfavorable. Puede ser que así sucediera, pero en las causas de impedimento lo importante es que la sociedad no llegue a tener la sospecha de que el juez puede perder la objetividad. Y entonces habrá esas presunciones de si tú vas a juzgar a estas personas que tienen contigo una vinculación derivada del parentesco, con una cercanía que se estima que tú vas a ser influido por esa relación, tú tienes que manifestar tu causa de impedimento. Y se considerará que es fundada y tú dejarás de conocer del asunto. Se trata de salvaguardar la imparcialidad. Cuando se ha desempeñado el cargo de juez, uno advierte que es perfectamente posible la objetividad.
cuando uno incluso, y que esto es normalmente lo que la mayoría de los juzgadores hacen, que yo hacía, que uno no se preocupa tanto por el nombre de la persona, por las características de las personas que están ante un conflicto. Uno ve problemas jurídicos, uno simple y sencillamente encuentra soluciones a la problemática que se está planteando. Y cuando pasan los asuntos, uno los olvida y ya no se preocupa nunca más de ellos. ¿Por qué? Porque cumplió uno con una función que la realizó uno con esa objetividad, porque la objetividad defiende aún de los aspectos personales del propio juzgador. Y en un sistema de impartición de justicia, esto se logra finalmente a través de tribunales colegiados, en donde se garantiza con mayor plenitud esa objetividad, porque finalmente la decisión va a ser tomada por varios, y lo que aún pudiera temerse que fuera subjetivo, se objetiviza cuando se trata de una opinión unánime o mayoritaria. Aspectos básicos. Profesionalismo. ¿Quién va a aceptar que propio de un juez es la mediocridad? Que propio de un juez es no profundizar en la ciencia jurídica. Y esto debe ser dinámico, porque el derecho es dinámico, porque hay constantes reformas, aún en el texto constitucional, como lo estamos viviendo en estos momentos, en que incluso tenemos reformas constitucionales que no han sido complementadas por la legislación secundaria necesaria para ello. Y entonces tiene que ver la creatividad de cómo se actúa ante estas situaciones de deficiencia legislativa, porque bien recordemos que el juez tiene que decidir conforme a la letra de la ley, conforme a su interpretación jurídica o conforme a los principios generales de derecho, pero tiene que decidir, y eso exige profesionalismo. Se debe saber argumentar, se debe convencer al destinatario de la sentencia y en general a todos los que quieran examinarla que hay solidez en los argumentos que se van presentando y en las conclusiones que se establecen. Y la excelencia, que evidentemente pone énfasis en superar la mediocridad. Eso es la parte que, según la explicación de don Juan Díaz Romero, culmina ese esquema del buen juez. Columna de la preparación jurídica viene a ser aquella que derive del profesionalismo y de la excelencia del juez. Una sólida columna que tendrá que estar renovándose constantemente en la medida en que se produzcan todos estos cambios. Una segunda columna, los comportamientos éticos. 17 virtudes señala el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación. Hay variaciones entre los diferentes códigos. Hay el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, que surge también por esas inquietudes que se dan a fines del siglo XX. Y si uno coloca en columnas cuáles son las virtudes que se van reconociendo, uno advierte identidad, uno advierte sinónimos, y como que todo va girando alrededor de 4 clásicas virtudes llamadas cardinales por la importancia que tienen: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, de lo que vamos a decir algo más cuando hablemos de qué es la ética judicial y la necesidad de la ética judicial. Por lo pronto lo apuntamos: compromiso social, decoro, fortaleza, honestidad, humanismo, humildad, justicia, laboriosidad, lealtad, orden, patriotismo, perseverancia, prudencia, respeto, responsabilidad, sencillez y sobriedad. Virtudes de la ética judicial. Y vaya aquí un comercial: el Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial tuvo en el canal judicial una primera temporada con 6 programas, que estos de algún modo se fueron difundiendo, repitiendo a lo largo del año. A lo mejor algunos de ustedes, ya veo a la jueza que está riéndose, diciendo: sí, yo recuerdo que lo vi en algún programa.
y que de algún modo nos acercaban a lo que era el instituto, a lo que era la MIG, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a tener una segunda temporada con 13 programas y el objetivo es profundizar en todos estos aspectos de los principios y de las virtudes de la ética judicial. Ya grabamos el primer programa precisamente el día de ayer y pues esto lo podrán ver en el canal judicial con la libertad que es propia de esta materia. Vocación jurídica, el cimiento de esto. ¿Cuál es la vocación que tiene una persona que se dedica al mundo del derecho? Bueno, esto a veces, sobre todo cuando se dan pláticas de orientación vocacional en las preparatorias, se idealiza. Porque me dediqué a la impartición de justicia, porque me dediqué al derecho. Pues quizás no sea yo precisamente un buen ejemplo, pero cuando yo iba a ingresar a la preparatoria, era una época en que tenía uno que decidir ya desde ese momento, 15 o 16 años, cuál era la carrera que iba a seguir, porque el bachillerato estaba dividido ya por las carreras que fundamentalmente existían en aquellos momentos, y entonces tenía yo que decidir ya a qué profesión me iba a dedicar. Y por esa madurez que tiene uno a los 15 años, yo me puse a analizar qué materias se cursaban en la preparatoria, y resulta que yo pude pasar a la preparatoria porque un generoso maestro me puso 6 en inglés, porque si me hubiera puesto la calificación que yo merecía, con trabajos llegaba al 1. He nacido muy torpe para los idiomas, no capto los sonidos, y por lo mismo, gracias a esa generosidad, entré a preparatoria, pero como supondrán, ¿por qué al bachillerato de humanidades, donde estaban los futuros abogados? Pues porque en ella no había inglés, sino francés. Y entonces dije, pues quizás como que el francés no resulte tan oscuro como el inglés, y eso fue lo que explicó que tomara esa decisión. Esto se complementó con que mi padre pensó que yo había hecho una gran meditación y había analizado diferentes carreras, y finalmente había descubierto que mi padre es abogado, debo seguir esta carrera, y entonces él empezó ya a motivarme en lo que era la carrera, donde pues de algún modo fui encontrando yo que sí iba de acuerdo conmigo, y que esto se fortaleció ya en el plano universitario. Y queda lo segundo: ¿y por qué de pronto usted se dedicó a ser secretario de estudio y cuenta de la Suprema Corte de Justicia? Pues mi respuesta es por necesidad, porque yo tenía una novia que me ayudó a mecanografiar toda mi tesis profesional, y cuando culminé el trabajo, cuando me recibí de licenciado en Derecho, inmediatamente hubo un planteamiento: cuando nos casamos. Y aprovechando todas esas situaciones tan propias de esas edades, en que uno pues oye en Romeo y Julieta, y en fin, como que se vuelve uno personaje de novela o personaje de película, pues decidimos que nos casábamos tal fecha. Pero ¿con qué? ¿Con cuánto? Y cuando andaba yo ante esas angustias, daba unas clases, pero las clases nunca han sido bien remuneradas, y servían pues para un soltero que le pudiera disparar una nieve cada 15 días a la novia, pero no para entrar a un compromiso de esa naturaleza. Y un día mi padre me localiza precisamente en casa de mi novia y me dice: oye, quiero comunicarte que me dio hoy don Felipe Tena Ramírez, que era ministro de la Corte, me dijo que se acuerda de ti, que fuiste su alumno, me preguntó si te había recibido, le dije que sí, y entonces me dijo: ¿no se interesará en entrar como secretario de estudio en la segunda sala?
Imagínense cuál fue mi respuesta. Obviamente, ante el temor de llegar como secretario de Estudio y Cuenta a la Suprema Corte de Justicia con 24 años y recién recibido. Después ya vinieron algunos problemillas, pero finalmente de pronto me encontré como secretario auxiliar de la Suprema Corte de Justicia. Al poco tiempo ya estaba pensando buscar otro trabajo porque aquello no era nada sencillo. Sin embargo, con la ayuda de los compañeros, con la ayuda de mi padre, empecé a ir dándome cuenta de qué era este trabajo. 5 ministros con los que tenía yo que acordar, cada uno con su estilo, pero me dieron aportaciones que me fueron ayudando a superar estos problemas. Y llegó un momento en que uno de los secretarios, don Felipe Tena Ramírez, que andaba haciendo un viaje por Europa, se movió para que lo designaran secretario de acuerdos de la sala, porque al secretario, que fue después prestigado juez de distrito, Rodríguez Soto, Manuel Rodríguez Soto, lo habían promovido a juez de distrito. Y cuando llegó don Felipe se encontró con que tenía una vacante en su ponencia y me llamó. Yo estaba en una secretaría auxiliar viendo exclusivamente un rezago en materia de fianzas. Y yo, como normalmente acontece, lo primero que hice con esos 600 expedientes, porque era una época de gran rezago en la Suprema Corte, fue clasificarlos. Y entonces hice mi cálculo. Si cada 14 días tengo que presentar 10 proyectos de sentencia, ya tengo asegurado aquí muchos años por delante en que voy a ir aplicando precedentes y precedentes y me la voy a pasar muy a gusto. Cuando don Felipe me invita a irme a su secretaría, que era una época en que la segunda sala veía pues propiamente todos los problemas administrativos de leyes que uno nunca había visto en la escuela, pues me entró una angustia de modo tal que en ese momento le dije: maestro, no tiene inconveniente en que yo le responda posteriormente. Pero ¿qué sucedió? Que cuando iba de regreso a mi casa me di cuenta de algo que ojalá ustedes coincidan conmigo. Advertí que yo estaba decidiendo el tema por mediocridad, que no quería aceptar por el momento algo que me iba a intranquilizar y a dar demasiado trabajo. Y después de comer, vivía yo en la misma colonia del Valle donde vivía don Felipe Tena Ramírez, y me fui rápidamente a su casa pensando no vaya a ser que a la mera hora se arrepienta y haga otra invitación. Y le dije: maestro, ya lo reflexioné y acepto lo que usted me propone. Y entonces, pues imagínense ustedes la gran ventaja de tener como maestro de cabecera cotidianamente a una persona de las dimensiones del gran constitucionalista mexicano, don Felipe Tena Ramírez. Y ahí fue donde verdaderamente fue encontrando mi vocación. Pero vean ustedes que esa vocación, y eso pasa frecuentemente, uno va a aceptar aquello que de algún modo responde a una necesidad del momento. Y entonces tiene uno que aplicar esa frase que en materia laboral se dice: lo ideal es que hagas lo que te gusta. Pero si tienes que hacer lo que no te gusta, en tus manos está esforzarte para que te guste. Y gustándote, se te va a facilitar el realizar ese trabajo. Y yo creo que algo de esto me sucedió, y cuando piensa uno en esos cimientos que debe tener el juez bueno, el juez valioso, seguramente se darán con mayor o menores variantes lo que yo les he narrado. Tengo otro elemento para hablarles a ustedes del buen juez. En el instituto impartimos 2 cursos, en los 2 participó un consejero de la judicatura, César Jauregui, y en el primero de ellos, cuando estaba desarrollando su tema
de pronto dijo: ¿se han dado ustedes cuenta que los seres humanos atribuimos cualidades humanas a los animales? Nos quedamos un tanto desconcertados en principio, pero inmediatamente dijo: a ver, velocidad, y alguno dijo el venado, fiereza el tigre, fuerza el león, inteligencia la zorra, el búho, y en fin, que se dieron un buen número de ejemplos. Y de pronto interrumpió ese desarrollo de descubrimiento de cualidades humanas en animales y preguntó: ¿con qué animal podríamos identificar a un buen juez? Y ya nadie se atrevió a responder, con ese temor humano de no la vaya yo a regar. Y entonces él dijo: con el elefante. Y como luego se dieron sonrisitas porque él es gordito, y entonces él mismo dijo: no es por simpatía personal, sino que les voy a demostrar por qué con el elefante. Primero, el juez debe tener un extraordinario olfato para encontrar la verdad que le permita impartir justicia. Y eso lo asemeja a la gran trompa del elefante. Segundo, el juez debe tener grandes colmillos, porque cuando hay personas que debaten, se valen de todo para presentar el problema a su favor. Experiencia de todo juez y de todo secretario y colaborador. Uno lee la demanda, es que claro, pues tiene la razón. Lee uno la contestación de la demanda, el informe justificado, claro, tiene la razón. Y entonces se da uno cuenta: ay, yo tengo que decidir quién verdaderamente tiene la razón. Grandes colmillos. Hay abogados que de repente mencionan un artículo y le cortan la parte desfavorable, esperando que el juez no se dé cuenta, y de pronto, con base en un artículo fragmentado, les dé la razón, y llega a ocurrir. Grandes colmillos, grandes orejas, porque el juez debe oír al justiciable, debe oír a los abogados y tomar todos esos elementos para cumplir eficazmente con su labor. El juez, como el elefante, debe tener una piel muy dura, porque lo van a criticar, porque los dos están esperando sentencia favorable y uno la va a tener en sentido desfavorable. Y el abogado le va a decir: pues quién sabe qué hubo con este juez, porque pues a mí hasta me había dicho que tenía la razón. Pues, ¿qué ocurrió? ¿Quién intervino? ¿Quién influyó? ¿Quién le dio algo? Y eso debe llevarlo a tener resistencia. Hoy, que a través de la transparencia se ha logrado que constantemente se esté hablando de los jueces, yo les podría decir, cuando ustedes han visto 8 columnas que digan: en México la inmensa mayoría de los jueces cumplen con su función con honestidad, con excelencia, etcétera, etcétera. Ah, pero si algún juez se desvía, si a alguien se le ocurre hacer una afirmación totalmente manipulada en que van a poner a un juez torpe que de pronto condena a una persona presunto culpable. Y de presunto culpable, ¿cuándo alguien dijo: bueno, esto en última instancia nos presenta a un juez en el ramo penal en una localidad de México que quizás no actuó como se debe esperar de un buen juez? No, denuncia sobre la mala justicia mexicana, y todo era condenación a la justicia mexicana por una película que se difundió ampliamente, que tuvo incluso un gran éxito comercial, pero que responde a una edición de la película, porque si ustedes recuerdan con seriedad, y sobre todo quienes nos movemos en el mundo del derecho, pues finalmente la película
da una justificación al sistema, porque esa sentencia de presunto culpable fue revocada por un tribunal superior. Con lo cual se está reconociendo finalmente que el sistema operó. Pero quien no conoce de derecho, cómo se destacan todas esas cuestiones, que el juez llegue y se está echando sonrisitas con la gente del Ministerio Público y cosas por el estilo. Bueno, yo incluso he comentado con todo respeto, una de dos: o ese juez es además un brillantísimo actor que representó lo que no debe ser un juez bueno, o verdaderamente es un juez inepto que no sabe cumplir con su responsabilidad, más aún cuando él dio la autorización que se hiciera la filmación. Bueno, pues era para que él apareciera ahí como un actorazo de lo que es un gran juez, ¿verdad? Un gran juez, y no en la forma como apareció en la película. La otra sería pues que fue cómplice de esa película y que él se facilitó las situaciones para que finalmente se tratara de dar esa imagen que en el fondo como que tendía a desprestigiar lo que es la actual justicia penal para fortalecer la recepción entusiasta de lo que es este sistema penal acusatorio, en el que gradualmente se va a ir teniendo acto de presencia. Pues ahí tendríamos, en estos ejemplos y en estas ideas de don Juan Díaz Romero, ejemplos de César Jáuregui, lo que es un buen juez con diferentes representaciones. Debo decirles que una vez que se hizo esa descripción, pues inmediatamente empieza la imaginación y empiezan a añadirle características. Una de ellas que daba también don César Jáuregui: las patas, tener los pies en tierra firme, en la realidad. Y no faltó quien después dijo: no tener cola que le pisen, y algunas otras cosas que a ustedes se les podrían ocurrir. Siguiente punto: ¿qué es la ética judicial? Bueno, la ética judicial podríamos definirla de distintas maneras, pero en una definición que de algún modo está tomada de uno de los grandes teóricos de la ética judicial, que es un jurista argentino, Rodolfo Luis Vigo, y que incluso él viene mucho a México. Don Rodolfo Luis Vigo dice que la ética judicial es un conjunto de exigencias establecidas a los jueces para que sean los mejores jueces posibles, los jueces de excelencia, y de ese modo logren el reconocimiento de la sociedad en la que se encuentran. Alguna vez le dije: y no se te olvidó en tu definición poner a los colaboradores profesionales y administrativos de los jueces. Y me dijo: serán que no es demasiado argentino porque aceptó que había tenido ese error. Digo: pienso que sí, que se me pasó el señalar que esto es una labor de equipo. En la vida moderna, de aquí hay magistrados y jueces, y yo creo que ninguno me va a desmentir. Si algo caracteriza a los órganos impartidores de justicia, es que están agobiados de trabajo. 1960 a 2009, siempre soñé con que llegaría un día en que yo pudiera decir: ningún asunto pendiente. Hoy puedo irme al cine con tranquilidad de conciencia, puedo ponerme a leer una novela tranquilo de conciencia porque no tengo ningún proyecto de mis secretarios que tenga que revisar. Nunca llegué a esa situación, pero sí llegué a convencerme que eso es propio de la función judicial y que tiene uno que darse cuenta que los asuntos están llegando constantemente y que detrás de ello hay algo muy significativo. Si el sistema de impartición de justicia en México fuera como algunos dicen, es decir, muy malo, pues pasaría lo que pasa comercialmente. Si un producto es muy malo, nadie lo compra. Si una tienda da muy mal servicio, nadie acude a ella.
Si en un restaurante nos tratan con la punta del pie y además la comida está malísima, pues no se vuelve uno a parar en ello. Y no solo eso, sino que a cada persona que uno conozca le va a decir uno, oye, por cierto, no vayas a ir nunca a tal restaurante, está pésimo. ¿Por qué tanta persona acude a la impartición de justicia? Pues porque tiene confianza en que finalmente habrá una decisión, que al menos tiene la esperanza de que esa decisión pueda ser favorable. ¿Por qué? Porque va reconociendo que en los jueces se van a dar esos atributos: excelencia, ser el mejor juez posible, con un propósito, que la sociedad sea consciente de ello y entonces la sociedad lo reconozca y que se vaya dando una especie de presencia institucional de quienes están en la impartición de justicia, que se den cuenta, y esto es cierto, que la imagen del órgano impartidor de justicia la da cada uno de sus componentes. Si una persona llega a un juzgado y se le trata con la punta del pie, no sale diciendo, los dos que estaban en ese juzgado me trataron muy mal. No sale diciendo, en el Poder Judicial Federal lo tratan a uno muy mal. Cada uno lleva esa responsabilidad. Y ahí vendrá la aplicación de esas virtudes. Y aquí está el por qué uno tiene que tener en cuenta los principios éticos. Muy ilustrativo en esos cursos que dimos, alrededor de a 70 magistrados y jueces que libremente asistieron a ellos, porque todo culminó con una sesión de aterrizaje. Bueno, todo lo que se ha visto en este curso, ahora vamos a aterrizarlo. Y entonces aprendimos muchas cosas. Entre las que yo aprendí fue el comentario de una magistrada que dijo lo siguiente: un compañero cuyo nombre me callo, un día llegó a decirme, oye fulanita, pues yo no entiendo por qué me están diciendo que mi personal me odia si yo ni les dirijo la palabra. ¿Por qué? Porque la ética judicial tiene que ver con el comportamiento de cada persona con los demás, y los demás son en primer lugar sus compañeros, y después los justiciables y los abogados de los justiciables. Y el juez debe tener la sensibilidad de que aún dentro de su labor debe ver cómo promueve y logra que las personas avancen, que él debe en un momento dado detectar en fallas o deficiencias de su equipo de trabajo el que esa persona no está gustándole su trabajo, y entonces una de dos: o convencerlo que no está para ello, o darle sugerencias de cómo puede lograr que su trabajo le guste. Hay personas que no nacieron para la impartición de justicia, y en esto podría yo darles algunos ejemplos. Uno de ellos: me llega un asunto de un abogado prominente y que con el rigor técnico con el que otras veces antes se actuaba, pues yo me di cuenta que trataba muchos temas muy interesantes, pero no combatía los argumentos de la sentencia recurrida. Y se lo comenté a don Felipe Tena Ramírez, y él me dijo algo que yo no he olvidado en la vida. Me dijo, mire, efectivamente esta persona es muy prestigiada, su prestigio está sobre todo en su calidad académica, es un buen maestro, pero para el litigio, para la vida jurisdiccional, tiene una gran falla, que él ve el bosque y no los árboles. Se pierde en el bosque y no encuentran los árboles, y los árboles son los problemas del asunto, que son los que verdaderamente se deben dilucidar. Los cargos jurisdiccionales tienen, y esto me lleva a otro ejemplo, algo que está descrito en el nombre del colaborador fundamental del ministro de la Corte, secretario de Estudio y Cuenta. Ni tanto estudio que no haya cuenta, ni tanta cuenta que no haya estudio. Y en ello entran además las jerarquizaciones de los asuntos. Hay que clasificar los asuntos, cuáles requieren más atención y cuáles menos atención. Yo tenía un sistema, incluso un poco de semáforo.
Los muy difíciles, rojo subido, difíciles, rojos, regulares, amarillo, fáciles, verde, muy fáciles, verde, muy verde. Una clasificación, se sabe cómo puede uno ir atacando lo que tiene uno en cuenta. ¿Por qué? Y esto lo derivé también de recomendación de don Felipe Tena Ramírez. Decía usted que tiene tantos asuntos, porque todos teníamos cientos de asuntos, vaya combinando. Fáciles, trate de proyectarlos de inmediato, completa sus cuentas. Regulares, difíciles, muy difíciles, vaya haciéndolos gradualmente. Y un día lo va a tener listo el proyecto y lo añade a la cuenta, en donde tendrá los muy fáciles, fáciles y regulares, para ir cumpliendo con la cantidad que tenemos señalada. Ya se actuaba, pero precisamente la anécdota gira alrededor de un secretario que estaba en la segunda sala y del que se hablaba de él en forma negativa, que había sido magistrado en un tribunal del fuero común de un estado de la República y que no había podido cumplir bien con su desempeño. Pero resulta que a mi secretaría llegó un asunto que, oh sorpresa, la sentencia había sido dictada por él. Y luego, oh sorpresa, era una sentencia extraordinaria, hecha con un cuidado, con una minuciosidad, análisis de pruebas periciales, era un problema de seguros. Y bueno, pues fui a ver a don Felipe Tena Ramírez y le comenté, oiga, me dicen que este licenciado pues era inepto, etcétera, etcétera. Pues mire, me sucedió esto. Y entonces él me dijo, mire, no se precipite en sus juicios. Es cierto lo que usted me dice, pero lo que usted no toma en cuenta es que fue la única sentencia que dictó en todo el año. Entonces el juez tiene que tener esa habilidad de combinar la cuenta con el estudio. Esto presenta pues elementos de lo que son las exigencias que establece la ética judicial. La ética judicial, en consecuencia, busca la excelencia de todo juez. ¿Qué sucede cuando una persona tiene un asunto con un juez y un día se lo encuentra tirado en la banqueta de borracho? Se va diciendo, qué tranquilidad, este señor va a juzgar de mi asunto y va a dictar una sentencia magnífica. No va a tener preocupaciones. Y podrían multiplicarse los ejemplos de cómo esa excelencia va más allá de lo que serían las responsabilidades civiles, las responsabilidades penales, las responsabilidades administrativas, las responsabilidades políticas. Eso está en el mundo del derecho y eso lleva a diferentes tipos de conductas que están sancionadas por la ley. No, los jueces tienen un mayor número de exigencias porque realizan una función nobilísima. Muchos de los presentes, muchas de los presentes recordarán que incluso en la Biblia hay por ahí una expresión que dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Y resulta que los jueces, por necesidad social, porque en las sociedades se dan conflictos que deben resolverse para restaurar la paz y la tranquilidad, tienen que juzgar y tienen que condenar. Y esto que en principio parecería conforme al lenguaje bíblico que está reservado a Dios o a los dioses, como quieran ustedes decirlo, lo hacen seres humanos con defectos y con imperfecciones, pero que tienen que tomar en cuenta la nobleza y la dignidad de esa conducta, y que eso lo conseguirán en la medida en que busquen esa excelencia. Siguiente problema, que es en el que probablemente hay mayor conflicto: necesidad de la ética judicial. ¿Para qué me dicen esto? Si yo soy un hombre virtuoso, yo cotidianamente siempre actúo con rectitud, nunca tengo dificultades en eso. Bueno, pues mi experiencia es que la vida de los seres humanos a veces es: hoy metí la pata
y mañana me preocupo y me fijo más para no meterla, porque yo la vuelvo a meter y meto las dos patas. Hay flaqueza, debilidad en la libertad. El problema de la libertad no es que no tenga uno de algún modo la concepción básica de que debo hacer el bien y evitar el mal. El problema no es el que yo no pueda reconocer ciertos principios fundamentales. ¿Quién defendería que un principio natural es que nos matemos unos a otros? ¿Quién defendería que una sociedad sería maravillosa si todos tomáramos a la mentira como elemento fundamental y todos nos estemos engañando? ¿Quién diría que el robar, el quitarle a otro lo que le pertenece, puede ser elemento de unidad en una comunidad? Nadie. Todo eso lo aceptamos. Pero también tenemos que darnos cuenta que nuestra libertad es fluctuante, que nuestra libertad falla, que tengo yo necesidad de mi inteligencia, y mi inteligencia debe estar muy bien formada para que yo actúe con rectitud y descubra como bueno lo que genuinamente lo es, y lo malo como genuinamente lo es, para evitarlo. Cuando yo daba clases de sociología, tenía un tema sobre el matrimonio y la familia, y dentro del tema del matrimonio se hablaba de la fidelidad conyugal, y yo les decía a los jóvenes preparatorianos: miren, cuando está uno en presencia de conductas contrarias a la ética, pasa algo parecido a cuando un niño ve por primera vez la resbaladilla. Debe ser fiel a tu esposa. Veo la resbaladilla, una escalera altísima, y no me subo a ella, pero veo que hay otros que se suben y se echan y bajan contentísimos, me dicen: súbete, súbete. Y cada vez como que me voy a ir animando, y algún día me animo y me subo despacito, despacito, que no me vaya a caer, y llego arriba y veo, ay, no, me vuelvo a bajar por la escalera, no me vaya a pasar algo. Pues así está uno ante un atractivo. Mi esposa, que tanto la amo, que le ofrecí un día con testigos de mis amigos, que esto se asentó en un documento, que nos debíamos amor por toda la vida, etcétera, etcétera. Pero de pronto me encuentro con una muchacha fenomenal y empieza la resbaladilla. Y un día me animo, me subo y me echo por la resbaladilla, y entonces se va a dar un fenómeno curiosísimo, que la inteligencia que de suyo debe ser para guiar a la libertad en cuanto a un uso correcto, se vuelve cómplice. Y entonces va, hombre, está esto a todo dar, y además todos los hacen. Bueno, pues no está mal, porque estaba yo viendo las cosas así. Y entonces la inteligencia se vuelve verdaderamente el fortalecedor de la conducta indebida. Los jueces que tienen que decidir conflictos, que tienen que decidir controversias, tienen la experiencia de que la mayoría de los casos que llegan son difíciles de resolver. Los casos fáciles se resuelven por cuando las personas simplemente platican y se convencen de que uno tiene la razón. Los problemas fáciles pues acuden a un amigable componedor. Hombre, tú confías en fulanito, yo confío en fulanito, ¿qué te parece que le contemos? Y lo que él diga lo aceptamos. No, son asuntos difíciles, y más en la forma ingeniosa como se plantean, y cada vez van a ser más difíciles, porque esto de que puedo yo entrar al análisis de si se violó una convención internacional y que lo puedo hacer oficiosamente, todo eso los abogados van a estar inmediatamente planteando: y aquí se viola este derecho fundamental que está en el tratado sobre esto, y ahí en el artículo 38 aparece un derecho fundamental que está ignorándose, y entonces ahí lo del elefante colmillo, para ver cómo tiene uno que resolver
¿Por qué? Porque van a venir los peligros. Entonces, el abogado va a tratar de utilizar a alguien para ver si obtiene una sentencia favorable. Cuando en el año de 1983 llegué a la Suprema Corte, me adscribieron a la Sala Civil, y en la Sala Civil había sesión pública, de manera tal que las personas se enteraban de lo que los ministros estaban discutiendo. Y como muchas veces un asunto no se resolvía en una, sino en varias sesiones, entonces cuando habían oído que la mayoría se estaba inclinando a una posición que era contraria a la que uno le interesaba, pues entonces trataban de mover cielos, mar y tierra para lograr revertir lo que uno estaba advirtiendo. Alguien me preguntó, oye, y hay muchas influencias que se ejerzan en relación con tu intervención, y yo les dije, fíjense que hasta este momento solo mi madre y el cardenal no me han hablado en relación con asuntos. Pues eso que dije en ese momento ya no lo podía decir 15 días después, porque ya había recibido una llamada de mi madre en que decía, oye, ¿te acuerdas de fulanita, mi amiga, tan buena persona? Pues me dice que tiene ahí en la sala un asunto con ustedes. Y ya me empezó a hablar del asunto. Sí, mamá, no te preocupes, lo vamos a ver con cuidado. Y de repente alguien llegó a verme con una carta con el escudo del cardenal, creo que en ese momento era el cardenal Corrigio, donde él decía que se trataba de una persona que por conocerla ampliamente tenía la razón en su asunto y que esperaba que ésta se la reconociéramos, etcétera, etcétera. Y eso es comprensible porque la persona trata de ganar su asunto, pero ahí está también la importancia de lo que es la ética judicial y por qué en este tiempo esto se debe reforzar. ¿Y cómo se refuerza? Pues es que ese conjunto de exigencias de excelencia es lo que se traduce en los principios de independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia, y las 17 virtudes que mencioné. Y ahí es donde, simplemente para efectos de completar esta pregunta relacionada con la necesidad de la ética judicial, yo destacaría lo que son esas 4 virtudes básicas, que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Si uno analiza todas las virtudes y todos los principios, puede uno circunscribirlos a alguna de estas virtudes. Y lo primero, entender lo que es la virtud. Es una especie de segunda naturaleza que se adquiere por hábito, que facilita la acción recta. El ser humano, con su libertad, sujeta a lo de la resbaladilla, puede fortalecer esa libertad. ¿Cómo? A través de la virtud. Una persona es justa no cuando un día le dan un cambio equivocado y le dan de más y se pone a pensar, ¿lo regreso o no lo regreso? Pues esta se compensa con otro al que le va a dar menos de cambio, ¿no? Y finalmente dice, no, sí me lo dio de más, oiga, me dio de más, aquí vengo a regresarse. Bueno, eso no es todavía justo. No, cuando se tiene una virtud, ya se actúa con rapidez, espontáneamente. Un billete tirado, ¿de quién es?, dice uno. Bueno, al menos está dando testimonio de que tiene la virtud de la justicia, porque ante todo se da cuenta que no es suyo. Y va a haber otros muchos que no tengan la virtud de la justicia, que digan mío. Y así lo podríamos decir en relación con las diferentes virtudes. Bueno, no se trata tanto de tener una profundización muy amplia de cada una de estas virtudes, pero sí decir algo de cada una de ellas. La prudencia es la típica virtud del juzgador, porque la prudencia es la que lleva a aplicar los grandes principios a los casos concretos. La prudencia permite mirar hacia el futuro
y ver las consecuencias que se van a seguir de una conducta. Yo voy a juzgar de esto, voy a establecer este criterio. Este criterio ya aplicado en lo general, ¿es un criterio correcto? O al contrario, a lo mejor en el caso puede estar debatible. Pero cuando esto lo elevo a criterio general, pues como que es injusticia para la mayoría, entonces no debo hacerlo, debo ver con más cuidado el asunto. La prudencia permite encontrar los medios adecuados para alcanzar los fines que uno persigue. La prudencia permite que uno busque el mayor bien posible y evitar el mal, o al menos reducirlo al mínimo. La prudencia incluso opera sobre la fortaleza y la templanza, porque las lleva a lo que sería el servicio al sacrificio. ¿Por qué? Pues porque cuando la fortaleza o la templanza nos llevan a una conducta, a veces esa conducta implica sacrificio. Ejemplo, sin que nadie se sienta aludida o aludido: debo ponerme a dieta porque ya el médico me dijo que estoy en riesgo de volverme diabético, y si me vuelvo diabético voy a tener todos estos problemas. Pero la comida es riquísima, un buffet de postres. Pues la prudencia me va a recordar: oye, acuérdate, puedes volverte diabético. Y entonces la prudencia opera sobre la templanza, que me va a llevar a dominar mis apetitos sensibles y va a fortalecerla. Debes renunciar a esos postres al servicio del sacrificio. La fortaleza, que tiene que ver mucho con la laboriosidad, espíritu de laboriosidad, debo trabajar intensamente. Pues también esto a veces implica, debo renunciar a irme al cine. ¿Por qué? Porque no he estudiado los asuntos del día siguiente. Lo que tantas veces ocurre para la mayoría de los presentes, que son muy jóvenes, pues no vivieron la experiencia de quienes vivimos cuando no había televisión. Ya con esto pues me remontan casi a la Edad Media, pero no, la televisión, el primer programa que se transmitió fue el informe presidencial que dio el presidente Miguel Alemán. La televisión, los establecimientos comerciales ponían aparatos de televisión, y ahí estaba uno embobado. ¿Por qué? Estaba uno viendo algo que ocurría en otro lado. Lanza el primer canal comercial, XHTV, Canal 4. Ahí está uno embobado. Y de repente aparece XWTV, y coincidían dos magníficos programas, el teatro de Fernando Soler y el teatro de Manolo Fábregas, y uno se sentía verdaderamente frustrado. ¿Cómo es posible que me impidan ver uno de los dos porque los pasan a la misma hora? Hoy, cientos de canales de televisión, canal de cable, Sky. Las mujeres se molestan mucho porque a los hombres nos gusta cambiar de programas, y yo les digo, pues pagando una suscripción tan alta para que vea uno los 100 y pico de canales, pues gracias a los hombres que los cambiamos y los recorremos todos, porque al menos esto justifica la inversión. Pero ¿cuántas veces uno, que llega con el sano propósito de ponerse a estudiar, se asoma y ve el programa que están viendo las hijas o los hijos, la esposa, y ahí se queda uno? Y va pasando el tiempo, y tiene uno el sano propósito de ahorita me voy a estudiar, pero se pone aquello interesante. Entonces dice, pues el magistrado fulano va a estudiar bien el tema, además me voy a fijar bien en su intervención, y hasta voy a decir lo que él dice en otras palabras, para que se vea que verdaderamente me preparé. Debilidades humanas que se superan con estas virtudes, y ahí aparecerá la virtud de la fortaleza. La fortaleza radica básicamente en un espíritu de laboriosidad, y este espíritu de laboriosidad se fortalece cuando tiene uno confianza en el éxito. Lo que yo voy a hacer, lo voy a conseguir,
voy a obtener la excelencia propia de un buen juez, disposición al máximo esfuerzo. Cuando alguna vez a Beethoven le decían que era un genio, él decía, pues fíjese usted, y daba un número que era así como el 95% es de esfuerzo, y a lo mejor el 5% de genio, pero el ser humano necesita esfuerzo, y la fortaleza es la que permite lograr ese esfuerzo. Y luego, el tener la alegría de servicio, que es un importantísimo motivador. Cuando yo tenga la satisfacción de que cotidianamente estoy haciendo lo debido, de que yo estudio los asuntos, de que yo me esfuerzo por tener esos atributos que he mencionado, eso es propio de la fortaleza. Y que, como decía, guiado por la prudencia, llega a ponerla al servicio del sacrificio. La templanza supone control de los apetitos sensibles, el manejar las acciones espirituales, las acciones corporales y las expresiones espirituales y corporales de los seres humanos, ser dueño y señor de los actos. Mis sentidos me llaman a que coma en abundancia, pero yo sé que esto no es bueno, que voy a tener consecuencias. Uno va conociendo perfectamente, esto me hace daño, pero es sabrosísimo. Y cuando se de uno, después ya en la noche no puede dormir, agruras, malestar estomacal, y entonces, pero qué bruto, por unos minutitos de placer estoy con estas horas de sufrimiento. Y en otro momento la templanza utilizará eso. Acuérdate, después te vas a arrepentir. Obvio, vienen además los medicamentos, y entonces hay una persona que está sufriendo, toma esto y se echan una pastillita burbujeante, todo resuelto, sí, pero con el tiempo eso te va a provocar piedras en el riñón y demás. Las virtudes encausan para que el ser humano busque su perfeccionamiento a través de la realización del bien para él y para los demás. Y nos queda la justicia, la virtud que debe vivirse cotidianamente por los seres humanos y que los jueces además la tienen que tener en cuenta en el momento en que realizan su actividad. Voluntad constante y perpetua de dar a cada quien lo suyo. La justicia por sí sola daría materia para muchas conferencias. Cuando la ley choca con la justicia, ¿qué se debe hacer? Problemas que ya no tenemos tiempo de abordar. Bueno, nos faltan muchas cuestiones, voy a tratar de ser muy breve en cada una de ellas. La ética judicial debe lograrse por convencimiento. Y esto tiene una gran diferencia en cuanto a los efectos. Cuando una persona actúa por temor al castigo, porque hay una norma que le señala que hay una sanción, esa persona fácilmente se burla de la norma cuando hay oportunidad de hacerlo. Esto que en una clase ocurre cuando el maestro, que es muy enérgico, está con la mirada controlando a todo el salón y de repente se voltea y va a ver a alguno que le eche un pitorreo, que ahí se voltea y empieza a sufrir, y los alumnos gozando que aquel dictador y tirano está sufriendo por las travesuras que le están haciendo. Recuerdo algún maestro que tenía esas características y había varios compañeros que empezaban, claro, no tenían ni que mover los labios, y el maestro empezaba a tratar de descubrir entre 50 gentes quién lo hacía, pero como de repente el ruidito era por aquí, luego por allá y luego por allá, pues no se atrevía él a decir quién está haciendo esto, porque evidentemente nadie le iba a responder, lo hacían revelar. ¿Por qué? Porque no había convencimiento. Y ahí es donde tenemos todo un problema generacional de deformaciones educativas.
una imagen que yo vivía en la corte y que probablemente ustedes viven en sus juzgados y tribunales. La persona tiene que registrar su entrada. Y como las instituciones son muy generosas, se dice, se entra, doy un ejemplo porque normalmente hay diferentes horarios, pero en general se dice, la hora de entrada son las 9, pero hay tolerancia de 20 minutos. ¿Qué sucede? A las 9 muy poca gente está. Pero a las 9:17, 9:18 se amontonan las gentes. Checan su tarjeta, ven que estuvo a tiempo y ¿qué hacen? Regresan por el camino por el que llegaron, salen por la puerta por la que entraron y se van a un restaurante próximo para desayunar con toda tranquilidad, no solamente sin remordimiento de conciencia, sino con una conciencia satisfecha porque se cumplió con el fin de checar la tarjeta. Revelador claramente de que no hay convencimiento sobre eso, de que se está simplemente actuando formalmente. Pero el sistema educativo también se diseña de esa manera y se establecen los premios y los castigos. Y la educación familiar va también sobre esa fórmula. Ah, sacas buenas calificaciones, premio, te voy a llevar a tal, te voy a dar este regalo. Ah, sales mal, te voy a castigar. Y entonces la persona se va convirtiendo en un ser cuya libertad no tiene lugar, sino que está siendo manipulado, que aún no se da cuenta de esa situación. Y esto va a operar en cuanto a la práctica de las virtudes, que no se convence de ellas, nadie busca que se convenza de ello, y en consecuencia, pues no se logra que la persona se haga responsable de sus acciones mismas. Yo debo decirles que cuando regresé a mi ponencia después de 4 años en la presidencia, me sentí muy incoherente porque dije, bueno, yo promoví que se hiciera el código de ética, yo he promovido y recorrí juzgados y tribunales de toda la República tratando de inculcar este uso responsable de la libertad, y ahora que ya tengo mi ponencia, porque podrían ustedes decir, bueno, ¿y por qué no lo hizo en la presidencia? Porque en los órganos jurisdiccionales no hay una situación piramidal en que haya alguien que manda y todos los demás obedecen. No, en realidad en el Poder Judicial la autoridad es compartida. Un juez es la autoridad suprema en su juzgado. Y un presidente de la Corte no puede decirle, bueno, de que puede, pero no debe decirle lo que él considera que debe hacer. ¿Por qué? Porque está invadiendo el campo en que él es soberano en sus decisiones. Y lo mismo podríamos decir de un magistrado unitario, de quienes integran un tribunal colegiado, que comparten la independencia propia del órgano colegiado. Entonces, en la Corte, cada ministro tiene su independencia en cuanto a su personal, y como el presidente va a decir, voy a imponer esto, no. Recordemos aquello de que los órganos colegiados, separados, todos son iguales al que preside, pero juntos están muy por encima del que preside. Pero cuando ya uno llega a su situación, entonces dije, ahora sí voy a tener el reto de ver si es posible actuar de manera diferente, con la ventaja de que la mayoría del personal ni me conocía ni yo los conocía a ellos. ¿Cuál fue mi primera acción? Una comunicación al director de Recursos Humanos, diciéndole que el personal que estaba bajo mi responsabilidad estaría relevado de checar tarjeta. Una primera reunión en que se los comuniqué, les expliqué de lo que se trataba y les advertí que íbamos a tener la experiencia durante 3 años aproximadamente de que nos íbamos a reunir con periodicidad a tratar de entender bien lo que estábamos haciendo. Teníamos películas
esas películas las comentábamos, integrábamos 3 grupos de trabajo, yo me reunía con cada grupo, se iba aprovechando de la película lo que eran valores, lo que eran antivalores, lo que era ejercicio correcto de la libertad, etcétera, etcétera, y debo decirles que, por lo menos a nivel formal, nunca se dio un retardo o una falta de las personas. Y sí, por el contrario, muchas de ellas llegaban antes de la hora y se iban después de la hora, porque estaban simple y sencillamente actuando por convencimiento y convencidas de que eso era lo que les iba a dar la satisfacción en el trabajo desempeñado. Pero como es mucho más práctico y hay que invertir mucho menos tiempo en establecer órdenes estrictas, pues no se lanza uno a ver cómo se consigue ese comportamiento por convencimiento. Entonces, pretender normas éticas que tengan sanciones, eso es contrario a la naturaleza de la ética. Puede haber alguna condena, pero de carácter moral, cuando a la Comisión Nacional de Ética se le hace alguna consulta sobre estos temas, ella puede decir: juzgamos que esto es contrario a la ética judicial, pero nada más. No decimos, ya lo van a correr, lo van a cesar en su cargo, no. Simplemente tú debes entender que esto sea considerado contrario a la ética judicial. Un poco una especie de reprimenda moral y sobre todo invitación a reflexionar en por qué se llegó a esa conclusión. Eso tiende a ser, repito, más eficaz que la imposición de sanciones, porque un comportamiento que deriva del convencimiento personal es un comportamiento permanente. Ya no hagas las cosas porque me estás bien, ya no hago las cosas por quedar bien, ya no hago las cosas porque me vas a dar un premio, ¿no? Las hago porque estoy convencido que esa es la manera como debo actuar. Habíamos hablado de una filosofía humanista y dejo para lo último lo de la transparencia y lo de otros obligados. ¿Por qué filosofía humanista? Pues porque el ser humano tiene una dignidad y un compromiso con la sociedad. Cuando se habla del compromiso social, pues en el fondo estamos en una virtud de justicia. Yo debo entender todo lo que he recibido de una sociedad y que de algún modo me hace deudor con ella. Piensen en este ejercicio que yo le daba a mis alumnos en preparatoria. Saquen una hojita blanca, van a hacer una división en ella y en la parte superior van a poner de un lado de lo que yo en este momento tengo, que he recibido de los demás, y del otro lado de lo que yo en este momento tengo, que he conseguido exclusivamente por mí mismo. Y ya se imaginarán lo que es este ejercicio, que mientras en la primera parte lo vamos a poner todo, en la segunda parte no podemos poner nada, porque desde nuestra propia existencia, derivada del amor de un hombre y una mujer que concibieron a un nuevo ser humano, y que desde ese momento de la concepción, cuando se da la fecundación de un óvulo más femenino por un espermatozoide masculino, hay ahí un nuevo ser humano con dotación genética para que, desarrollándose durante el periodo de gestación, finalmente culmine en un nacimiento que permita que se desvincule uno de la madre para poder ir actuando con independencia, y que en ese momento entra uno en un ambiente social, en un ambiente familiar, y dentro de ese ambiente familiar va a tener que estar recibiendo los elementos para su sostenimiento corporal, para su desarrollo espiritual a través de la educación, etcétera, etcétera. Debemos todo a la sociedad. Todo lo debemos a la sociedad. Y entonces tenemos que caer en la cuenta
de nuestra responsabilidad ante ella. Eso nos dice una filosofía humanista. ¿Por qué tenemos que proteger el ambiente? Porque las focas son maravillosas, porque los elefantes, porque los árboles. No, porque eso es importante en razón del ser humano. Filosofía humanista no es defender tanto al animal, sino es defender a recursos de la naturaleza que están al servicio del ser humano. Todo ello nos lleva pues a captar que en la ética judicial está ese sustento de filosofía humanista claramente expresado en esos derechos fundamentales que ahora tienen que ser materia de profundo estudio. Transparencia. ¿Por qué la transparencia es muy importante hablándose de ética judicial? Pues porque que nada debe, nada teme. Qué mejor que se conozca lo que yo estoy haciendo, que esto sea aprovechable, que esto se difunda. La rendición de cuentas es algo lógico dentro de la ética judicial. No que no se conozca cómo dictamos las sentencias, no que no nos vayan a grabar, que eso fue un problema que se vivió en el Poder Judicial, que incluso como sucede, si alguien no está convencido de algo, ¿qué es lo que después vamos a hacer? Pues a ver cómo logramos que las grabaciones nos presenten como impecables. Se tiene una sesión privada, escondida, ahí se dice uno hasta la despedida, se pelean, pero después ya viene la grabación. Cortesía, un trato maravilloso, razones equilibradas. Y si a algún momento dado alguien dice, es que en ese tribunal se están pegando hasta con las herramientas que hay. A ver, vamos a ver las grabaciones. No, al contrario. Qué cortesía, qué amabilidad, cuando está uno cayendo ya en el engaño, en la mentira, y vean cómo una cosa lleva a la otra, porque no hay convencimiento. La transparencia, nos presentamos como somos, que de repente nos enojamos, que nos apasionamos, pues somos seres humanos. Hay veces que a uno le dicen, oye, estuviste muy apasionado en la exposición. Bueno, sí, porque estoy apasionado por la justicia, y cuando veo que la decisión va a ser contraria a lo que a mí me parece que es lo justo, pues trato de defenderlo con calor. Hay veces que las personas, y esto ya depende mucho de los caracteres humanos, que llegan a una disciplina en que nunca se enojan. Yo recuerdo, por ejemplo, al ministro Ulises Esmil Ordóñez. Él siempre iniciaba diciendo, no pretendo convencer a nadie, simplemente les comparto mi punto de vista. ¿Qué hacía su exposición? Y en cambio otros precisamente decimos, quiero convencerlos y les voy a expresar mis argumentos para ver si ustedes se sensibilizan de que esta es la manera como se deben ver las cosas. Y esto es el pluralismo humano que finalmente logra concertar las grandes variedades de temperamentos que se dan en las personas, para que finalmente, cuando hay buenos propósitos, cuando hay virtudes, cuando hay convencimiento de lo importante de lo que uno está haciendo, se llega a buen fin. A lo mejor entre los presentes hay personas que piensan que nada tienen que ver con la ética judicial, y que a lo largo de mi exposición están diciendo, claro, conozco al juez tal, claro, conozco al magistrado tal. Pues qué bueno que ahorita estén recibiendo un poco en forma indirecta su llamada de atención, pero como que están fuera del problema. Bueno, pues yo creo que no es así. Todos los que van a participar de algún modo en la impartición de justicia son corresponsables de la impartición de justicia. Imagínense ustedes, si no influye en la ética judicial un abogado que por conseguir un fallo favorable trata de corromper a un juez y que lo logra. Y ahí viene lo de la resbaladilla. Una vez que una persona cae, en lugar de que su conciencia le diga, caíste, debe decir, hombre, qué bien que ya aceptaste que así es la vida,
Aún hay esa situación curiosa de que cuando se habla de alguien que es muy humano, no es porque sea muy virtuoso, porque aspire a la santidad, porque sea un genio, no, es un gran borracho, es que es muy humano. Y entonces como que lo humano se identifica con las flaquezas humanas, y en el fondo hay algo de verdad, porque sí, el ser humano lleva a esas situaciones, pero también el ser humano lleva a superarlas, y como que debía haber más elogios de que el humano es el que supera ese tipo de comportamientos. Pues esto debe hacer recapacitar a quienes no se sienten dentro de la impartición de justicia, pero que sí actúan en relación con él. El justiciable que le dice el abogado, mire, su asunto es discutible, se lo advierto, tenemos que estar ante una sentencia que, si es desfavorable, debemos entender que esa es la cosa juzgada y debemos respetarla. Y que cuando esto se produce, no dicen, vamos a sacar un desplegado en el periódico diciendo que este juez se vendió. No, admita usted que desde un principio le dije que su asunto era discutible. Y ahí vendrá la ética también del abogado, que les diga a sus clientes, mire, esto va a tener estas instancias, esto se puede tardar mucho tiempo, en fin, advertirles de la situación, aplicación de la virtud de la prudencia. Y sepa usted que si utilizamos un medio de defensa, tenemos que ser conscientes que de antemano estamos aceptando la resolución definitiva con valor de cosa juzgada que se vaya a establecer. Conocí a un abogado cuando estaba yo de secretario en la corte, él trabajaba en el Seguro Social, después dejó el Seguro Social y puso su despacho, y luego lo perdí de vista, y en alguna ocasión me encontré con un amigo, y le digo, ¿qué se hizo el licenciado Gómez Arana, que era su apellido? Y me dijo, pues ya está en Cuernavaca, y ya no está litigando, sino pues que vive de los recursos que pudo obtener en su vida profesional. Oiga, ¿y por qué? Pues porque fíjese que le estaba saliendo muy caro el estar litigando. Oye, ¿por qué le salía caro? Porque él tenía la práctica de que si se perdía el asunto que llevaba, le reintegraba a su cliente todo lo que le había pagado a lo largo del juicio. Y le decía, yo de algún modo tengo que reconocer que le dije que era factible ganar, finalmente la sentencia no nos ha favorecido, yo le reintegro todo lo que usted me pagó. ¿Cuántas personas habrá así? Un abogado que les dice a los clientes, miren, podemos perder, ese sujeto ya nada más está pensando, ahorita que me vaya voy a buscar a otro abogado, pero se encuentra con uno que dice, vamos a ganar y le vamos a quitar a su contraparte todo lo que tiene, etcétera. Ah, ese sí es brillante, vamos a seguirlo. ¿Y qué va a ocurrir si finalmente no se gana? Pues que no será difícil que ese abogado le diga, pues ya ve cómo están las cosas, ya ve presunto culpable, cómo está la justicia, y la persona pues se va a quedar muy convencida. ¿Cuántas veces, por ejemplo, hay el truco? Esto se maneja mucho en materia laboral, como ustedes saben, que lo que se está haciendo es prolongar los juicios, abusando del amparo, como hace un momento alguno de los magistrados decía muy atinadamente, se abusa del amparo, vamos a conseguir que carezcan los salarios caídos, y entonces planteamos problemas de violaciones de procedimiento, que a veces son completamente intrascendentes. Es muy frecuente que se plantea y se violó la garantía de audiencia porque, debiendo haberse dictado este acuerdo en este término, no se cumplió. Amparo, un amparo curiosísimo, porque ya va a ser imposible que se cumpla en el término que había, porque ya transcurrió ese término, el que corrió hasta que se dictó extemporáneamente el acuerdo respectivo y el que se llevó el juicio, y sin embargo se va a dictar
nuevamente el acuerdo. ¿Y a quién le va a servir? Pues al abogado, que va a estar obteniendo honorarios por estar alargando la decisión de una controversia. Y si plantea 10 conceptos relacionados con violaciones al procedimiento, pues puede ser que a través de 10 amparos se llegue a solucionar el asunto, y el tiempo estará corriendo, se estará ocupando la impartición de justicia por la falta de ética del abogado, que afecta finalmente el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales. Ahí es donde pienso que esta nueva perspectiva que se está dando sobre los derechos humanos, pues va a permitir que se busque por el juzgador impartir justicia a la brevedad posible, y que si en un momento dado él advierte que se están planteando problemas de violación al procedimiento, pero que esto de nada va a servir, pues se entra al estudio del problema y se dice, ya en cuanto a las violaciones del procedimiento, son planteamientos inoperantes, porque de nada serviría que esto se repusiera cuando ya tenemos aquí todos los elementos para resolver el caso. Y como estas cuestiones, habrá otras que seguramente serán benéficas para la impartición de justicia. Pues yo quisiera finalmente señalarles que el instituto que dirijo tiene el gran reto de lo que popularmente podría asimilarse a un circo de 3 pistas. El instituto debe ocuparse de todo lo que es el Poder Judicial Federal. El instituto debe ocuparse de todos los órganos impartidores de justicia de México por su presencia como Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Ética Judicial y como responsable de la Mesa de Ética Judicial de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Y la tercera pista, quizás en principio más impactante, pero con menor trabajo, es el área de la justicia iberoamericana, porque la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial corresponde al instituto. Entonces, ¿cómo lograr el promover y difundir la ética judicial? ¿Cómo lograr intensificar los estudios de jurisprudencia mexicana? Y en el instituto el Consejo Consultivo aprobó un acuerdo en el que dijo: se crea la figura de investigador honorario, una persona que tenga espíritu de investigación y con el deber de que en el año llegue a aportar un trabajo que se pueda después difundir por el instituto. Y ahí tenemos ya una lista de personas, magistrados del circuito, jueces de distrito, académicos que han manifestado: queremos estar como investigadores honorarios del instituto. ¿Qué es honorarios? Que no se les va a pagar monetariamente, pero que de algún modo pues tendrán la retribución en el reconocimiento de su calidad de investigadores del instituto y luego de la difusión de los ensayos que vayan haciendo. Segundo, ¿cómo vamos a poder llegar a todos los que forman parte de los órganos del Poder Judicial de la Federación? Y ahí se aprobó que pudiéramos tener delegaciones y subdelegaciones en los distintos circuitos. Este acto se realiza con motivo de la formalización de la instalación de la delegación en Guanajuato del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y aquí pues debo extender un gran reconocimiento al magistrado Ariel Alberto Rojas Caballero, a quien pude conocer en algún momento. Fue un eficaz secretario particular y luego secretario de Estudio y Cuenta, y que desde secretario particular hizo tras bambalinas proyectos de una gran trascendencia que aún se han reflejado a nivel de política nacional. Él aceptó ser delegado aquí en este circuito y luego
como es de los casos en que los órganos del Poder Judicial están distribuidos en varias ciudades, contamos con 4 subdelegados: el juez primero de distrito, Arturo González Padrón, en Guanajuato; el juez jueza cuarto de distrito, María de Jesús Salcedo, en León; el juez sexto de distrito, Pedro Gamí Suárez; y la jueza 10º de distrito, Cecilia Peña Covarrubias, en Irapuato. A ellos mi agradecimiento. ¿Qué significa eso? Bueno, esto le voy precisamente a pedir al delegado del instituto, Ariel Rojas Caballero, que rápidamente les presente a ustedes lo que es esta delegación, porque con ello lograremos el aterrizaje de esta materia ética judicial al servicio de México. Entenderán que todo lo que dijimos precisamente va en esa línea. México será mejor si cuenta con mejores jueces, y México contará con mejores jueces si viven cotidianamente los principios y virtudes de la ética judicial, lo que promueve el instituto, y que obviamente se encontrará muy gratificado de que cada quien haga el esfuerzo que le corresponde. Lograr esto en cada circuito será en buena medida el apoyo del delegado y de los subdelegados. Por favor, magistrado. Muchas gracias, señor ministro. Pues muy buenas tardes a todos. De acuerdo con los lineamientos de esta normatividad que aprobó el Consejo Consultivo del Instituto, pues nos hemos propuesto colaborar a nivel regional con las labores del Instituto a través de la difusión masiva, a través de medios digitales, a través de una red de correos electrónicos, con el apoyo incluso de órganos jurisdiccionales también dependientes del Poder Judicial del Estado, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El señor magistrado presidente del tribunal nos honra con su presencia y nos ha impulsado muy fuertemente también para que en cada uno de estos órganos, a propósito de lo que decía el señor ministro, de que pues todos estamos en el mismo barco de la impartición de justicia, y lo ideal es que no estos conocimientos, estas publicaciones, estos eventos no solo lleguen a los órganos jurisdiccionales federales, sino también locales y los órganos autónomos. Otra labor que será muy importante será la de impulsar con los compañeros jueces, magistrados, secretarios, actuarios, oficiales administrativos, pues que se hagan esos estudios jurisprudenciales y de promoción y difusión de la ética judicial. Las publicaciones del instituto pues están abiertos a estos investigadores honorarios. Ojalá que se hagan esos estudios. Es necesario que se profundice precisamente en estos temas. Y desde luego pues el compromiso de todos los jueces, magistrados, secretarios, actuarios y oficiales administrativos de dar testimonio con un convencimiento pleno de estos conocimientos, de estos principios y valores que nos da la ética judicial. Por lo pronto es muy importante a los señores jueces y magistrados que su personal esté integrado en esta red de correos electrónicos. Hemos logrado una extraordinaria aceptación de puros colaboradores de órganos jurisdiccionales, tanto federales como locales. Ya tenemos más de 1000 contactos, pero además de las redes que ya tienen cada una de las casas de la cultura jurídica, hemos podido llegar a muchos colaboradores, a muchas personas que están involucradas en el ámbito jurisdiccional y desde luego en el ámbito jurídico. Sí es muy importante que mensualmente se revise esta publicación que hace el Instituto Raíz y Conciencia, que incluso tiene secciones muy interesantes como la ética y la jurisprudencia en el cine, o la ética y la jurisprudencia a nivel mundial, que desde luego es una referencia obligada no solo para los impartidores de justicia, sino para los abogados a nivel general. También nos hemos dado la labor de hacer un boletín de actualización jurisprudencial mensual con las tesis generales que se publican en el Semanario Judicial de la Federación. Pues con mucho gusto hemos visto que varios compañeros magistrados de órganos ajenos al Poder Judicial de la Federación han agradecido esta selección que estamos haciendo mensualmente y que desde luego nos pone al corriente. También hemos logrado vasos comunicantes con las 3 casas de la cultura jurídica que tiene la Suprema Corte en el Estado, aquí en León,
en Guanajuato y en Celaya, para que a través de esta red de correos electrónicos estemos al tanto de los múltiples eventos, de las múltiples publicaciones que también se presentan aquí en las Casas de la Cultura. La exhortación sería a las personas que están fuera de la red de correos electrónicos de las Casas de la Cultura, o lo que corresponde a la red de correos de órganos jurisdiccionales, a incorporarse a esto. El señor ministro nos comentaba en horas anteriores que hay el propósito, incluso a través de medios electrónicos, de hacer cursos virtuales con comentarios a partir de películas, y que las películas pudieran llegar por medios electrónicos. Pues la manera de empezar a hacerlo, desde luego, va a ser a través de esta red de correos electrónicos particulares. Esta es la exhortación, es lo que estamos empezando a hacer en el instituto, y después de esta instalación formal por parte del señor ministro, tendremos el primer evento en esta misma Casa de la Cultura Jurídica los próximos días, lunes 24 de junio, lunes 24 de mayo y lunes 4 de junio, con un seminario sobre los retos éticos y jurisprudenciales de la reforma constitucional en materia de derechos humanos.